Hola a todos, bienvenidos al curso de programación en C# orientada al desarrollo de videojuegos con el motor Unity. En este curso veremos los aspectos de programación desde los más básicos a los más avanzados, para poder entender cómo trabaja o cómo funciona Unity y lograr funcionalidades orientadas al desarrollo de videojuegos. Para comenzar, lo que haremos es crear un nuevo proyecto en 2D dándole al botón New, proyecto 2D. En este caso crearemos un proyecto 2D simplemente para que el motor nos cree un proyecto lo más sencillo posible, en el que no incluyan, por ejemplo, luces, ya que de momento no las vamos a utilizar. Elegimos la ubicación donde queremos que se cree nuestro proyecto y le damos un nombre, por ejemplo, intro. Y simplemente a crear. Una vez creado el nuevo proyecto, se abrirá Unity de esta forma con el layout default. Incluso si nosotros quisiéramos, podríamos ir aquí y cambiar el layout o simplemente dejarlo como viene por defecto. No cambia en lo más mínimo, pero eso sí, nosotros a partir de ahora vamos a empezar a trabajar con Unity y con la programación de Unity, ¿sí? Pero antes de iniciar a programar, lo que vamos a ver como inicio es lo que es la consola de Unity. Yendo directamente aquí, si están trabajando con el layout default. Y esta es una herramienta que estaremos usando para enviar y recibir mensajes, y estará dándonos información del estado de nuestro código frame a frame. Para comenzar a ver un ejemplo de cómo funciona la consola, lo que haremos es volver hacia el proyecto, crear una nueva carpeta dándole clic derecho, Create New Folder, y vamos a renombrarla como Scripts. Vamos a entrar dentro de la carpeta script y vamos a ahora sí dar clic derecho, create new C# script, y podemos llamarlo quizás también intro, al igual que el proyecto. Y ahora sí, como podemos ver, si nos posicionamos sobre el script intro, aquí vamos a ver una previsualización de este script, donde podemos ver incluso que ya no viene vacío. Pero bueno, vamos a trabajar directamente sobre este script con Visual Studio, simplemente dándole doble clic al mismo. Una vez abierto ya el Visual Studio, podemos ver que, como habíamos dicho antes, el código que se crea por defecto no se crea vacío, no abre un código fuente vacío, sino que ya tiene algunas líneas de código escritas. Además podemos ver cómo nosotros podemos navegar por todo el código fuente línea a línea, ¿sí? Y podemos ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, en las primeras dos líneas nos está indicando, o en las primeras tres líneas nos está indicando cómo está usando o está incorporando a nuestro código fuente todo lo que es la estructura básica que crea Unity para que nosotros podamos trabajar, ¿sí? Esto es todo un código que inserta dentro del nuestro para que nosotros podamos trabajar con todas las herramientas de Unity, que más adelante iremos viendo. Luego por debajo, en la línea 5, vemos cómo está abriendo una nueva clase. Más adelante veremos qué son las clases y qué son herencias y demás. Pero bueno, son todos términos que tenemos que ver, aunque sea por arriba ahora. Entonces lo que vemos que crea una clase pública que la llama exactamente igual que el nombre del archivo que creamos, o sea, intro. Y pone dos puntos que está indicando que con estos dos puntos que está heredando además de MonoBehavior, que este MonoBehavior también veremos un poquito más adelante de qué trata, pero viene con todo esto que decíamos antes, con todas las herramientas que está incluyendo aquí.
y bueno, son la posibilidad de manejar un montón de comandos que nos va a dar Unity para poder controlar objetos, cámaras, dimensiones, transformaciones y demás. Dentro de esta clase vamos a ver algunas cositas también bastante interesantes. Lo primero que vemos es este texto que inicia con 2 barras. Estos son comentarios, y Unity, cuando encuentra estas 2 barras de esta forma, vamos a ver cómo se cambia el color del resto de la línea. Esto significa que es, como dije antes, un comentario, y que cuando esté compilando el código fuente lo va a ignorar. O sea, está aquí solamente para darnos información a nosotros, poder documentar todo lo que nosotros escribamos, pero no tiene funcionalidad dentro del juego, por decirlo de alguna forma. Por debajo está iniciando 2 funciones con el apartado void y el nombre start, y por debajo lo mismo, void update. O sea, son 2 funciones, la función start y la función update, ¿sí? La función start tiene la característica de que se va a ejecutar una vez cuando se inicialice el juego. O sea que todo lo que pongamos dentro de estas 2 llaves se va a iniciar al comienzo del juego solamente, mientras que la función update, todo lo que pongamos dentro de estas 2 llaves va a estar ejecutándose frame a frame. Ahora podríamos escribir nuestro primer código para ver cómo funciona un poco esto de la función start y la función update, pero además cómo funciona la consola, que es esta herramienta que habíamos dicho anteriormente, que es con la que vamos a estar comunicándonos todo el tiempo. Para eso vamos a ver una instrucción sencilla. Luego con los videos más adelante iremos viendo la sintaxis del lenguaje, pero ahora, aunque sea, vamos a ver una pequeña instrucción como para que podamos enviar un mensaje a la consola y estar viéndolo, además de cómo funciona de diferentes formas si el mensaje lo enviamos desde el start o desde el update. Entonces simplemente ahora deberíamos poner debug.log de esta forma, y dentro podríamos poner hola mundo, por ejemplo, y tendremos que terminar la sintaxis con un punto y coma. Ahora simplemente apretando control S o yendo desde archivo guardar, ya estaríamos listos para ver cómo esto cambia o cómo esto repercute directamente en la consola de Unity. Así que ahora volvemos a Unity y simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, aquí tenemos la escena. Dentro de la escena vemos como tenemos una cámara, que es la que estamos viendo aquí. Si seleccionamos la cámara, de este lado tenemos todos los componentes que contiene esa cámara. Tiene un audio, tiene la cámara en sí, tiene la transformación que nos va a dar la posición en los 3 ejes, tanto además de los 3 ejes en su posición, en su rotación y su escala. Y lo único que tendremos que hacer es agregar este script que creamos a la cámara. Esto lo podemos hacer de distintas formas. Por ejemplo, podríamos arrastrarlo y soltarlo directamente desde aquí. Podríamos soltarlo también directamente en el inspector. Podemos también remover este componente o simplemente teclear aquí un nuevo componente y buscarlo por su nombre, y nos lo va a agregar inmediatamente. Cualquiera de las formas que lo quieran agregar está bien. Simplemente una vez que está agregado vamos a correr nuestro juego, vamos a esperar que compile y empiece a correr, y una vez que corra vamos a la consola y como podemos ver aquí ya nos está entregando ese mensaje, ese hola mundo que nosotros escribimos por código. Vamos a dejar de correr y ahora vamos a volver al Visual Studio y vamos a copiar toda esta línea de código que hicimos aquí y vamos a pegarla en el update, y vamos a ver
cómo funciona de diferente manera el start del update con el mismo exacto código. Vamos a ver, a guardar los cambios y esperar que compile Unity. Y como ya tiene el componente intro agregado, lo único que tenemos que hacer ahora es darle play para que empiece a correr el juego. Y ahora sí, una vez que corre, como podemos ver, se creó el primer saludo y luego frame a frame está creando un saludo nuevamente según la cantidad de frames que estén por segundo. Entonces vemos como ya en este caso está creando muchísimos saludos. Lo que podemos hacer, además, podríamos limpiar nuestra consola, pero vemos como está creándose frame a frame el mensaje. De este lado podríamos ver la cantidad de mensajes que se van creando. Si yo lo elimino, y nuevamente, como seguimos frame a frame corriendo nuestros juegos, se siguen corriendo los mensajes. También lo que podríamos hacer es apretar el botón de collab, y lo que nos va a hacer es mostrar un único mensaje que se está repitiendo, ¿sí? Muchas veces. Si tenemos esto seleccionado, vamos a eliminar y ahora vamos a volver a correr. Vamos a ver cómo nos van a aparecer dos mensajes diferentes. Esto va a ser porque uno está corriendo en el start y el otro en el update. Entonces, el del start, acá podemos ver que se repite una única vez porque el start, recordamos que se ejecutaba únicamente en el inicio, mientras que en el update vemos acá como el loop infinito va corriendo y va ejecutando ese saludo una y otra vez y una y otra vez. Recordamos, si nosotros lo sacamos, los va a abrir, y si no, lo va a colapsar. Podemos concluir entonces que podemos escribir código en Unity o en Visual Studio, y por consola podemos hacer un seguimiento de ese código frame a frame para saber qué está sucediendo, por ejemplo, con los distintos objetos o escenas, para saber cómo se relacionan esos objetos entre sí o con la escena. Bueno, hasta aquí con este video, donde vimos cómo crear un script, asociarlo a un objeto y crear interactividad con la consola.